Hola, buen día. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS, representados por el Dr. Eduardo Armienta Aldana, de la materia de Bioquímica 2. Venimos a presentarles el tema del síndrome del legionario. El equipo está conformado por su servidor Juan Carlos Arazabala y Loreto Alexander Prado Pompa. En este trabajo se hablará sobre la enfermedad o síndrome del legionario, el cual tiene como antecedentes que el primer brote documentado de esta enfermedad ocurrió en 1976 en el hotel de Bellevue, Stratford, en Filadelfia, Estados Unidos. Desde entonces se han reportado numerosos casos, tanto epidémicos como esporádicos. El objetivo de este trabajo es presentar los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos más relevantes de la enfermedad, así como las características del método de transmisión de la bacteria. Como parte del contenido del trabajo, mencionaremos que el síndrome del legionero es una enfermedad bacteriana del origen ambiental, que presenta fundamentos de dos formas clínicas perfectamente diferenciadas: la infección pulmonar o enfermedad del legionario, que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica conocida como la fiebre de Pontiac, que se manifiesta con un síndrome febril agudo y autolimitado. Además, cabe mencionar que se ha hecho gran énfasis en sintetizar aspectos relacionados con la prevención y control de dicha enfermedad. Para la obtención de información se consultaron recursos de información electrónicos y obtenidos en Internet. El primer brote de lo que fue la enfermedad del síndrome del legionario fue descrito en lo que fue Europa, en España, durante el verano de 1973 en un hotel de Benidorm. El 24 de julio de 1973, el equipo médico del aeropuerto de España informó a las autoridades que un turista que procedía de Benidorm estaba muy grave, y cuando aterrizó el avión, el hombre de 54 años había fallecido. En la semana siguiente, otros dos hombres también fallecieron. El Dr. Josephson y su equipo del CDC anunció el día 18 de enero de 1977 el descubrimiento de una nueva bacteria. El hallazgo resultó como fruto de las investigaciones iniciadas casi 7 meses antes, tras la misteriosa e inexplicable infección y muerte de varios asistentes a la 58 Convención de la Legión Americana del estado de Pensilvania, alojados en un hotel de Stanford en Filadelfia, celebrada entre los días 21 y 24 de julio de 1976. En 1977 se sabe que falleció otro turista escocés, y en el verano de 1980 se produjo otro brote en el mismo hotel con 59 enfermos y un fallecido. Tras el descubrimiento de McDowell, que bautizó a esa nueva bacteria como Legionella, varios científicos se lanzaron al estudio de la misma. El Dr. Carlos Fillerman descubrió que los lípidos de la Legionella se parecían a los de la bacteria que habían encontrado en las regiones templadas del Parque Nacional de Yellowstone. Esas bacterias tienden a vivir en temperaturas templadas y en el biofilm asociado con algunas especies de algas. Esto permitió descubrir que el bacilo de la Legionella se había transmitido por el sistema del aire acondicionado, en las gotas de agua aerosoladas y en el tracto respiratorio de las personas que inhalaron los aerosoles. Se multiplicaron las bacterias en el interior de una célula denominada macrófagos, protegidas del ambiente hostil del sistema inmune humano. Posteriormente, causaban los síntomas de neumonía, que era la causa de la muerte. La infección puede manifestarse de dos formas distintas: de la fiebre de Pontiac, que es la forma más leve, y la enfermedad del legionario, donde la enfermedad es más severa debido a la bacteria Legionella pneumófila. La Legionella agrupa bacterias gram negativa con forma de bacilo. Viven en aguas estancadas con un amplio rango de temperatura. Su crecimiento se ve favorecido por la materia orgánica. Poseen respiración aeroba y un flagelo para desplazarse. Dentro de este género existen 48 especies y un total de unos 78 serotipos. La clasificación científica para esta bacteria es: género, esta familia, de este orden, de la clase, del filo y el dominio. La entrada de Legionella en el organismo humano se produce básicamente por inhalación de aerosoles que contengan un número suficiente de bacterias, no habiendo evidencia de su posible transmisión de persona a persona, ni de la existencia de reservorios animales conocidos.
Para que se produzca la infección en el hombre se tiene que dar una serie de requisitos: que el microorganismo tenga una vida de entrada a la instalación, que se multiplique en el agua hasta conseguir un número de microorganismos suficientes como para que sea un riesgo para las personas susceptibles, y que se disperse en el aire en forma de aerosol a partir del sistema. El mecanismo de virulencia de esta bacteria es por la principal proteína de la membrana externa, el potenciador de infectividad del macrófago, la fosfatasa, y por toxina peptídica tenemos acción sobre la fosfolipasa C. ¿Qué es lo que daña nuestro cuerpo? Pues son las proteínas y las enzimas que contienen, y el mecanismo de virulencia. Las bacterias que causan la enfermedad del legionario se han encontrado en los sistemas de suministro de agua y pueden sobrevivir en ambientes cálidos, húmedos y en los sistemas de aire acondicionado que existen en edificios grandes como los hospitales. Entre otros factores ajenos a nuestro cuerpo tenemos los siguientes puntos. Tenemos lo que son, ya sea por lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, la insuficiencia renal o diabetes, o por debilitamiento inmunitario. El diagnóstico de las infecciones humanas causadas por la legionela pueden realizarse por los métodos microbiológicos siguientes. 1. El cultivo de la bacteria a partir de muestras respiratorias. Estos pueden ser esputo, muestras obtenidas mediante broncos o copias del tejido pulmonar, utilizando los medios de cultivos adecuados. 2. Serología. Mediante inmunofluorescencia directa, demostrando la presencia de anticuerpos específicos en el suero del enfermo tras la infección por la bacteria. 3. Detección del antígeno específico de la Legionella pneumófila serogrupo 1 en orina. Es una técnica rápida que en los últimos años se está aplicando de forma creciente en nuestro país. 4. La visualización de microorganismos en líquidos o tejidos patológicos mediante inmunofluorescencia directa. Esta técnica soporta un diagnóstico presuntivo con rapidez, pero presenta cierta dificultad en la interpretación de los resultados obtenidos. 5. La utilización de sondas específicas de ácido desoxirribonucleico y la explicación de la reacción en cadena de la polimerasa de las vías de desarrollo que presentan mayores expectativas para el diagnóstico futuro. Los síntomas presentes en esta enfermedad son los siguientes: son lo que es el dolor torácico, la expectoración, la tos seca, la tos con sangre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. También presenta lo que son la fiebre, malestar generalizado por intranquilidad o indisposición general, lo que es el malestar general. También el dolor de cabeza, dolor articular, decaimiento, rigidez y dolores musculares, problemas con el equilibrio, escalofríos y temblores. Y los síntomas tienden a empeorar durante los primeros de 4 o 6 días y empieza a haber mejora después de los 5 o 6 días. Numerosos casos han sido tratados exitosamente con quinolona, especialmente con ciprofloxacina, debido a la interacción farmacológica de los macrólidos y la rifampicina con los medicamentos inmunosupresores después del trasplante. Se recomienda la ciprofloxacina o levofloxacina para los casos de enfermedad de los legionarios en receptores de trasplantes. Otras drogas como la tetraciclina, la monociclina y la doxiciclina imprimen trimetoprim sulfametazole, afloxacina, resultan muy eficientes para el tratamiento de esta enfermedad. La administración de los antibióticos por vía parental es una inyección intravenosa que no debe ser sustituida por la vía oral hasta tanto no se observe una mejoría clínica del paciente, la cual en la mayoría de los casos suele suceder a los 3 días cuando desaparece la fiebre. La duración total del tratamiento es de 10 a 14 días, aunque puede prolongarse hasta los 21 días en aquellos pacientes inmunodeprimidos o con evidencias de la enfermedad en la radiografía del tórax. Para esto se recomienda un tratamiento de 5 a 10 días con acitromicina. Los casos más graves de la enfermedad del legionario conducen a una falla respiratoria y la muerte, especialmente en las personas mayores o a personas con sistemas
inmunológicos débiles. Estas muertes ocurren en el 5% al 10% de los casos. No pudimos encontrar lo que es la frecuencia de esta enfermedad en lo que es la población mexicana, pero pusimos lo que es la frecuencia en los Estados Unidos. Se calcula que aproximadamente 25,000 personas al año sufren de legioneliasis en los Estados Unidos. Una cantidad adicional desconocida es infectada con la bacteria Legionella, presentando síntomas leves o ningún síntoma. Los casos ocurren esporádicamente y en brotes. Estos brotes ocurren con mayor frecuencia en el verano, aunque se pueden presentar casos durante todo el año. Como hemos venido explicando, la bacteria Legionella prolifera bajo ciertas condiciones existentes en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Aunque resulta válido aclarar que como un sistema propio de protección, los riesgos para la salud pueden ser evitados. La incubadora ideal de esta bacteria son los sistemas de ventilación y aire acondicionados, donde existen un medio de cultivo potencial para el crecimiento de la bacteria. La localización más común para el crecimiento y proliferación de la Legionella pneumófila dentro de los sistemas de ventilación y aires acondicionados son las torres de enfriamiento. No obstante, la bacteria puede desarrollarse en lugares húmedos, desagües y otras fuentes donde existan. En el funcionamiento normal de las tuberías de enfriamiento existen un conjunto de condiciones que propician la supervivencia y transporte de la bacteria. Estos son una acumulación constante de agua, una temperatura favorable para su desarrollo que está entre los 20 y los 45 grados centígrados, la entrada fácil de fango y otras partículas de materia en el sistema abiertos que proporcionan nutrientes a la bacteria, y la generación de vapor de agua permite a la bacteria transmitirse por el aire. Pero ¿qué medidas podemos utilizar para no inhalar estos tipos de bacterias? Entre lo más recomendado es instalar los tubos de enfriamiento suficientes lejos de la toma de aire, áreas de paseo u otras que sean frecuentadas por personas. Otro método sería situar los aires acondicionados suficientemente alejados de las tomas exteriores de aire para eliminar el ascenso de vapor del agua por el orificio de entrada de aire. Otro punto sería colocar en la cocina y dormitorios extractores de aire para que éste no regrese al edificio a través de la toma exterior de aire. Un hombre de 76 años fue ingresado en el hospital por presentar dificultad para respirar y dolor torácico, escalofríos y fiebre de varios días de duración. Se había encontrado bien hasta una semana antes de su ingreso, cuando observó el inicio de una cefalea persistente y tos productiva. El paciente fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día desde hacía más de 50 años y bebía 6 botellines de cerveza al día. También tenía antecedentes de bronquitis. Los resultados de la exposición física mostraron un hombre mayor con una importante dificultad respiratoria, una temperatura de 39 grados, un pulso de 120 latidos, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y la tensión arterial de 149 sobre 95 miligramos de mercurio. Los resultados de la exploración física mostraron un número mayor con una importante dificultad respiratoria, una temperatura de 39 grados, un pulso de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y una tensión arterial de 145 sobre 95 miligramos de mercurio. La radiografía torácica reveló un infiltrado en los lóbulos medio e inferior del pulmón derecho. El recuento leucocitario era de 1400 células de neutrófilos, pero no de bacterianos rutinarios del esputo, y la sangre fueron negativos para microorganismos. Se sospechó una infección por Legionella pneumófila. En este video pues se mencionó todo lo relacionado con la enfermedad del legionario, enfocado en lo que es la bacteria Legionella pneumófila.
ya que es la que presenta mayores síntomas y es la que está en mayor proporción. Pues en conclusión, pues la bacteria neumofila es la causante de esta enfermedad, por lo tanto hicimos un enfoque en el tratamiento y en la prevención, dado que todos estamos expuestos a esta bacteria. Esta puede ser evitada tomando las medidas necesarias y descritas, como tener un buen mantenimiento de conductos aéreos en los lugares de refrigeración, además también en las aguas estancadas, ya que si esta enfermedad no se detecta a tiempo puede ser mortal.